partes algunas frases que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en este mundo y que son especiales porque es la forma o una de las formas en las que Él mismo en su sabiduría nos dejó para que le conociéramos. Son las formas en las que Él mismo se describía. Y en particular hemos estado viendo lo que son en el Evangelio de Juan los yo soy del Señor. Los más clásicos, esos mismos. Hemos visto ya el Señor diciendo yo soy el pan de vida y el Señor presentándose a sí mismo como aquel que es capaz de saciar toda necesidad espiritual del hombre y cómo es capaz Él de satisfacer todo lo que el hombre y la mujer, todo lo que las personas podemos necesitar. Él es el pan de vida, aquel que da vida, aquel que sustenta para la vida eterna. Vimos también cómo el Señor se presentó a sí mismo como la luz del mundo. Se presentó a sí mismo como aquel que es capaz de mostrar de una manera real al Padre, capaz de revelar al Padre al hombre, la luz del mundo, capaz de revelar también la condición del hombre. La luz del mundo vino a iluminar y también es capaz Él de mostrar cómo un hombre pecador es capaz de llegar a la presencia del Dios Santo. Él revela, Él muestra. Y hoy día vamos a ver una porción tremendamente conocida, tal vez uno de los más conocidos que hay. Es el yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Están juntos. Por lo tanto, yo no quiero romper el orden que el Señor mismo dijo y los voy a tratar juntos como precisamente el Señor quería que fuesen tratados. El Señor va a introducir aquí y vamos a ver que el Señor introduce lo que es una figura, una metáfora. El Señor utilizó muchas metáforas para referirse a sí mismo, para referirse a los demás, para ejemplificar cosas espirituales difíciles de entender. Las ejemplificaba con una metáfora, con una figura. Y aquí el Señor va a tomar la figura de un rebaño de ovejas, va a tomar la figura del corral de las ovejas, de la puerta que está en el corral y del pastor que lleva a las ovejas. También va a tomar la figura de un ladrón que intenta introducirse para hacer cosas malas con las ovejas, para dispersarlas, para robarlas, para destruirlas. Y esta figura de un rebaño de ovejas y el pastor que está allí da lugar a estos dos yo soy. Yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor. Así que acompáñenme por favor, vamos a leer la porción en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Dice así Juan, el capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, versículo 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hasta ahí vamos a leer. Después vamos a leer unos par de versículos más que están un poquito más abajo, que el Señor agrega otras cosas, pero va a ser al final de la reunión. Como ya se habrán dado cuenta, los primeros 6 versículos que hemos leído, lo que el Señor hace es darnos una pequeña clase de cómo eran las costumbres ovinas de la época. Aquí, viendo las caras, no me parece que hayamos muchos expertos. Yo no soy para nada experto, he visto un par de veces ovejas en mi vida, es verdad, pero experto en ovejas no soy. No soy ganadero, para nada. Y el Señor lo que hace en los primeros 6 versículos, que el Señor evidentemente tiene en su mente una interpretación y una aplicación espiritual para eso, sin embargo en los primeros 6 versículos no la muestra después. Los primeros 6 versículos, lo que va a hacer el Señor aquí es mostrarnos cómo eran las costumbres ganaderas de aquella época, y evidentemente después va a explicarlas, y el Señor selecciona algunas en particular para mostrarnos cosas acerca de Él mismo y acerca de nosotros también. Y quiero partir por ahí. Tengo que partir por ahí, porque si no podemos y si no logramos captar cuál es la idea del Señor al ponernos este ejemplo, entonces no vamos a poder aprender quién es Él y cómo se está revelando a nosotros. La idea, lo que tenemos que tener en mente es este ejemplo, esta metáfora que el Señor puso aquí. Versículo 1. De cierto os digo. El Señor va a empezar a nombrar un montón de cosas que nos pueden parecer bastante extrañas. Habla de un redil. Un redil es un corral, por si alguien no lo conoce muy bien. Habla acerca de unos ladrones que entran por otra parte. Habla de la puerta del redil. Investigando por ahí en varias enciclopedias y cosas me daba cuenta de que este redil no es tanto como lo conocemos hoy día, que probablemente si han ido al campo podrán ver que las ovejas las encierran con palitos en algún lugar, y se llama precisamente el corral de las ovejas o el redil de las ovejas. En esos tiempos, lo más probable es que fuera un muro con una sola entrada. Era un muro grande, probablemente así como circular o de algún tipo de forma, con una sola entrada y en el cual cabían muchas ovejas. Y ese lugar era el redil. Ahí entraba el rebaño de ovejas en la noche
para pasar la noche de forma segura de los depredadores, que no vinieran los lobos, que no vinieran los leones, que no vinieran osos también, etcétera, etcétera. ¿Qué otras cosas nos muestra el Señor en estos pasajes? Nos ha mostrado un redil, un corral de las ovejas, un lugar cerrado con murallas y una sola entrada. Ahí están las ovejas seguras. Allí nada les pasa. También nos muestra una puerta, la puerta del redil, la única puerta, la entrada y salida de este corral. Nos muestra también a los ladrones y salteadores. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, saltando la muralla, es un ladrón y es un salteador. Es uno que, ¿qué hace? No tiene autoridad para sacar las ovejas y sin embargo igual quiere dispersarlas y quiere destruirlas. Versículo 2 nos muestra otro actor, otro personaje en esta metáfora que el Señor toma del campo, que es el pastor. Todavía el Señor no ha hecho, fíjense, no ha hecho ningún tipo de aplicación espiritual. No hay ninguna. En los primeros 6 versículos es evidente que sí la hay, la explica después, pero no hay en forma explícita. El Señor lo que está haciendo es tomar algo del campo y ponerlo aquí en su palabra, para nosotros también. Mas el que entra por la puerta, el que tiene derecho de entrar por la puerta, es el pastor. Y el versículo 3 nos muestra algunas cosas que eran particulares, porque el día de hoy, según lo que leía por ahí en cultivo ovino y cosas así, ya no se usan el día de hoy. Dice el versículo 3, a este abre el portero. Al parecer había un portero en el corral, en el redil de las ovejas. Las ovejas oyen su voz, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Lo que yo vi en el campo, yo cuando chico iba mucho más al campo y habían ovejas, era que las ovejas como que las dirigían de por atrás y a veces incluso usaban perros. No sé si lo han visto. A veces en grabaciones, en el sur, en la Patagonia, van los gauchos y llevan perros y dirigen y encausan el redil y lo llevan a donde tiene que estar, ya sea al agua, ya sea al pasto, ya sea donde sea. Pero sin embargo, al parecer en esta época, hace 2000 años atrás, aquí en la zona de Palestina, los pastores utilizaban otra técnica. Y era la técnica de conocer. Y esto es importante y nos vamos imaginando inmediatamente cuáles pueden ser las aplicaciones para nosotros que el Señor quiere hacer. El pastor conocía a sus ovejas y las ovejas a su vez conocían también al pastor, que bastaba que el pastor, un solo pastor, no necesitaba perros, no necesitaba otras cosas, un pastor las llamara, les dijera algo y las ovejas solas respondían. Curiosamente el pastor se dice aquí, versículo 4, cuando ha sacado fuera todas las propias, las llamó por nombre, una a una, y las ovejas lo fueron siguiendo. Cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿qué hacía el pastor de aquella época? Iba delante de ellas, no detrás. El día de hoy el pastor va detrás y las va encauzando con sus perros y con sus demás amigos. En esos tiempos el pastor iba adelante, las iba guiando, no las iba dirigiendo por detrás, las iba guiando. Y el pastor era el que iba ahí y las ovejas lo seguían. ¿De qué nos habla esto? En aquel tiempo había y generaban los pastores y buscaban generar un pastor con sus ovejas un vínculo. Que tal vez el día de hoy, como la producción se hace tan masiva, no hay vínculo. Pero en esos tiempos el pastor y sus ovejas generaban un vínculo de cariño, por así decirlo. El pastor se encariñaba con sus ovejas, se preocupaba de conocer a cada una de ellas. Y cada oveja, asimismo también, reconocía en su pastor, aquel que era el que la había criado, aquel que era el que la sustenta, el que la dirige, una autoridad protectora. Atentos con estos conceptos. El pastor
el pastor conocía muy bien a todas las ovejitas de su rebaño, era capaz incluso de reconocerla y de llamarla por su nombre. Y por otro lado, las ovejas también, de alguna manera, podían reconocer en su pastor que había una autoridad que la protegía, que la guiaba, que la sustentaba. Esa es la escena, este es el vínculo que hay, un vínculo de lealtad, un vínculo de cariño, de cercanía, de conocimiento respectivo. Las ovejas conocen a su pastor, el pastor conoce a cada una de sus ovejas. Versículo 5, al extraño no lo seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ese no era problema, porque precisamente las ovejas conocen a su pastor. Leía por ahí incluso que las ovejas eran capaces, o son capaces según algunos estudios científicos, no sé si serán verdad o no, pero al menos eso estaba por ahí en una enciclopedia, que las ovejas serían capaces de recordar alrededor de 50 rostros distintos de su especie, o sea, humanos. Una oveja es capaz de reconocer humanos. Es un animal bastante complejo, es un animal frágil, débil, y sin embargo es capaz de reconocer incluso si es que un humano que conoce está triste o está contento, o está preocupado o está relajado. Las ovejas, al parecer, son capaces de distinguir eso, cuanto más en su pastor lo conocen. Y asimismo, el pastor conoce todos los síntomas de cuando hay una oveja que tiene algún problema. La oveja lo expresa mucho, según leía también. Si tiene miedo, tiembla y se paraliza y hace algún sonido especial que ellos son capaces de detectar y se dan cuenta inmediatamente, algo pasa con esta oveja. Algo pasa allí. Eso es como un paréntesis, lo que hice al principio, lo que el Señor mismo dijo en estos primeros 5 versículos, era un paréntesis cultural. Considerémoslo así como una especie de clase que nos hizo el Señor acerca de cómo eran las costumbres ovinas de la época. De esta manera podremos entender mejor qué es lo que viene a continuación. Versículo 6, no entendieron qué es lo que el Señor se refería. Vamos ahora con la interpretación. Para los judíos que estaban escuchando al Señor Jesús en esta época, no les era para nada extraño una metáfora de este tipo. De hecho, el día de hoy, a pesar de que rara vez vemos una oveja, no sé si alguien andará viendo ovejas todos los días, a menos que se quiera quedar dormido y las va contando. Pero en forma real es difícil ver ovejas todos los días. A lo más, si alguien viaja por el campo, las podrá ver a lo lejos. Pero sin embargo, la metáfora tampoco nos es difícil de entender, porque probablemente la hemos escuchado también mucho. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que nos muestran cómo el judío tenía esta idea de una oveja y de su pastor ya en su ADN, por así decirlo, ya la tenía asimilada. Hay un pasaje, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 176, dice lo siguiente. Dice así: yo anduve errante, dice el salmista, yo anduve errante, yo anduve lejos, yo anduve perdido, yo anduve alejado de tus caminos, anduve errante como oveja extraviada. El judío, cuando escuchaba la metáfora de oveja, inmediatamente ya se ponía en el caso de que la oveja era él. Y eso precisamente es lo que el Señor busca aquí. La interpretación de las palabras del Señor no tiene que ver con ganadería, tiene que ver con personas. Hermanas, hermanos, somos las ovejas. Nosotros somos las ovejas. Otro pasaje más que es bastante interesante en Jeremías, el capítulo 23. El Señor, ¿qué es lo que hace al principio cuando está el Señor reconociendo y reprimiendo a los líderes del pueblo que se han levantado y los llama pastores?
los llama pastores. El versículo 2 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. ¿Quiénes son los pastores? Los líderes. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. Y el Señor continúa reprimiendo y también prometiendo que va a venir un día en el cual va a haber un pastor y pastores buenos y pastores de verdad, pastores que van a cuidar al pueblo. La interpretación tenemos que entenderla desde esa óptica, por así decirlo. Las ovejas son las personas, los pastores son quienes las dirigen, de la misma manera que un pastor dirige al rebaño, pero sin embargo aquí, y esto es lo increíble, no vamos a hablar de los pastores, ni siquiera quiero hablar de lo que la Biblia llama pastores. No quiero centrarme en eso, quiero centrarme solamente en el Señor, solamente en Él. Él mismo se le llama después en otra parte de la Escritura el príncipe de los pastores, que va a recompensar, galardonar a los que hayan apacentado la grey bien. Pero ni siquiera quiero hablar de eso, quiero hablar de Él como el buen pastor. De Él quiero hablar. Nosotros somos las ovejas. Y de la misma manera que una oveja es mansa, indefensa y no es capaz de dirigirse a sí misma, ni siquiera es capaz de ayudarse a sí misma, sino que depende enteramente del pastor, así también el Señor nos va a mostrar cosas con respecto a nosotros, con respecto a los que estaban escuchando esto en ese momento, y tienen que ver con una dependencia del Señor. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, verdaderamente os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la vía de entrada al corral. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? ¿Qué quiere decir el Señor Jesús al decir yo soy la vía de entrada al corral? Versículos 8 y 9 nos ayudan un poco más. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Todos los que antes se hicieron pasar por el Mesías, todos los que antes se hicieron pasar por el Cristo, que iban a dirigir al pueblo, que iban a llevar al pueblo a una zona de confianza y de seguridad, como era el corral de las ovejas, no pudieron. ¿Por qué? Porque las ovejas no los siguieron, porque eran ladrones, salteadores, no eran los pastores verdaderos. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor está diciendo algo más o menos así: yo soy la puerta. Si hay alguna oveja que pertenece al redil mío, al rebaño mío, es porque entró por mí. Si hay alguna persona que pertenece al reino de los cielos, que pertenece a la iglesia, que pertenece al grupo de los redimidos, es porque entró por Él. Es porque Él fue el Señor Jesucristo el que llevó a esa persona. El Señor fue. Los falsos profetas no pudieron, jamás han podido y no podrán nunca. Pero el Señor Jesucristo es aquel que es la puerta. Es aquel que separa el exterior de la seguridad del interior. Es aquel que separa y evita que las ovejas en la noche se escapen. Es aquel que evita que entren lobos que vayan a destruir el rebaño. El Señor Jesús es la puerta. El Señor Jesús está diciendo aquí que todo aquel, dice aquí, que por mí entrare, todo aquel que acude a Él, todo aquel que pasa por Él, entonces es hecho partícipe del pueblo redimido de Dios. Hermanos, hemos sido
redimidos. Entramos una vez por la puerta. Una vez entramos por la puerta y ahora formamos parte del rebaño del Señor. Y podemos gozar de todas las bendiciones espirituales que significan estar dentro del rebaño del Señor. Y podemos gozar y podemos deleitarnos y disfrutar de la seguridad que significa que seamos salvos. El que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, dijo el Señor. Hermanos, esa es una de las manifestaciones con la cual el Señor llegó a nosotros, el Señor llegó a ti. Llegó como una puerta abierta, en la cual pudiste entrar y formar parte de la familia de Dios. Entramos. El Señor dijo alguna vez en Mateo el capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha. Él es la puerta. Él mismo es la puerta. Y miren lo que dice: el que por mí entrare será salvo. ¿Cuántas veces se entra por esa puerta? Para formar parte del rebaño una vez. Pero sin embargo alguien me podría decir, mira cómo sigue el versículo, Andrés. ¿Cómo es posible que el Señor sea esa puerta si después dice que esa persona que entra por Él puede entrar y después puede salir? ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere con que pongámonos el ejemplo de la oveja? O sea, la oveja entró y después puede salirse del rebaño. No quiere decir eso. La explicación es preciosa. Y hermanos, para todos nosotros que podamos valorar la grandeza que está aquí detrás de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos hizo partícipes. Entramos una vez por la puerta del rebaño, una sola vez. Y formamos parte de este pueblo redimido por el Señor. Y una vez que ahora estamos dentro de este pueblo precioso, podemos ser guiados adentro del corral para protección y afuera para hallar pastos. La oveja necesitaba eso. Perteneciendo al rebaño, en la noche entraba para hallar seguridad y en el día salía para hallar alimento. Y eso es lo mismo que el Señor nos da: seguridad, satisfacción, sustento, protección. El Señor Jesucristo es la puerta. Entramos una vez a su rebaño, estamos allí, y ahora que estamos en su rebaño, tenemos en forma plena seguridad y todas las bendiciones espirituales, como dice el pasaje en Efesios, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué será hallar pastos? Satisfacerse, estar completamente satisfecho, estar saciado en el Señor. Cada uno de nosotros podrá identificar aquellas cosas en las que el Señor ha sido muy bueno y misericordioso y día a día nos da más para que le conozcamos. Nos da más para que estemos más cerca de Él, nos da más de Él, nos muestra más quién es Él. Hallará pastos. El que por mí entrare será salvo. Y podrá entrar y salir y encontrar seguridad completa y encontrar también sustento y satisfacción para su alma. Hallará pastos. Yo soy la puerta, dijo el Señor. Yo soy la puerta. Continuemos. El versículo 10. Nuevamente saca a exponer qué es lo que hacen los ladrones. Aquellos que no son el buen pastor. Aquellos que son los impostores, los salteadores. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Viene para causar daño. Y este es el contraste precioso que hay entre nuestro Señor Jesucristo y todos aquellos que vienen a causar daño.
Yo no puedo saber los corazones. Pero sea como sea, todos hemos sido dañados de una u otra manera. Y incluso a nivel de iglesia, siempre hay un cuidado de que no vayan a salir falsos maestros como los hubo en la antigüedad y como los hay también el día de hoy, y tal vez con más abundancia aún. Pero hay un contraste tremendo entre las personas que causan daño y nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo es Él. Mírenlo en estos pasajes. Miren cómo es Él. Él dice aquí, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Él, el Señor, vino para dar vida. Vino para que tengan vida, nos dice Él. Hermanos, Él vino para que tengamos vida. Y para que la tengamos en abundancia. Qué precioso pasaje. Yo he venido para que tengan vida. Y como si eso no fuera suficiente para describir el calibre de la vida que el Señor da, dice, para que la tengan en abundancia, para que estén colmados, llenos, con una vida de calidad, una vida completa, una vida abundante, plena, una vida de Dios, la vida de Dios. El Señor vino para eso, el Señor vino para darnos vida, hermanos. Qué precioso es. Qué preciosa es esta palabra que nos habla de Él. Él no vino para causar daño, Él vino para dar vida y para darla en abundancia. Versículo 11. Si el Señor es la puerta, que guarda, que permite el acceso, por la cual entramos para ser salvos, entonces el Señor también es el que, una vez que hemos entrado por la puerta, el que nos guía. ¿Se dan cuenta lo increíble, lo perfecta, lo redonda que es la metáfora? El Señor no nos deja solos en ningún momento. Entramos por la puerta, pertenecemos a su redil. Y ahora, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así como un buen pastor, un pastor bueno, digamos, un pastor de esa época, cuidaba a su rebaño, lo conocía, lo dirigía, lo sustenta, lo guía, lo protege, lo guarda, lo junta cuando se está dispersando, de la misma manera el Señor hace con nosotros, el Señor hace contigo. Él es el buen pastor. Él es tu buen pastor. Él es el pastor que busca, el pastor que guarda, el pastor que acoge nuevamente a la oveja que se ha descarriado y perdido, el pastor que sustenta al rebaño, el pastor que lo dirige, el pastor que va adelante y que con su voz, como dice el pasaje un poco más abajo, la guía. Yo soy el buen pastor. ¿Y de qué manera se muestra que Él es un buen pastor? Continúa el versículo y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay un pasaje que es recurrente también cuando estos pasajes se estudian, que está en 1 de Samuel, el capítulo 17, que es el relato de David. Conocemos el personaje de David. Y cuando él es jovencito y está a punto de ir a pelear con Goliat, y el rey Saúl le dice, no, porque tú te vas a despedazar, tú eres muy pequeño. Y David le muestra a él, habiendo sido pastor de ovejas, y le dice cuáles eran los riesgos a los cuales él estaba siempre expuesto. Dice así en 1 de Samuel 17, versículo 34, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Hasta qué punto llegaba el pastor? Un jovencito como David, ¿qué edad habría tenido para decir, y cómo lo dice? O sea, él era capaz de
con qué amor trataba a las ovejas para ir y tomarle la boca al león. Miren, tomaba de la quijada. Y pelear contra el león y pelear contra el oso. Y los osos son enormes. En la tele se ven más chicos, pero los osos son enormes. Y aquí está este pastor. Aquí hay un ejemplo terrenal de un buen pastor, David. ¿Cómo será el Señor para con nosotros? David estaba dispuesto y día a día probablemente estaba expuesto a situaciones que ponían su vida, su integridad física en riesgo. Y él estaba dispuesto a hacerlo por amor a sus ovejas, por cariño a sus ovejas, porque hay un vínculo, un nexo entre el pastor y ellas. Y el Señor Jesús también. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor que es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias con tal de dar vida, de guiar, de sustentar, de guardar, de proteger a sus ovejas. ¿No lo hizo acaso nuestro Señor en la cruz? Él lo hizo por nosotros. Él llegó hasta la última consecuencia. Hasta su muerte, hasta la muerte, el buen pastor su vida da. Él dio su vida. David no la dio por las ovejas. El Señor sí. El Señor dio su vida por nosotros. El Señor dio su vida para que nosotros podamos tener vida. Para que nosotros podamos entrar por Él, como leíamos hace un par de versículos, y ser salvos. Y que podamos ahora entrar y salir y encontrar protección, encontrar bendición, encontrar pastos. El buen pastor dio su vida por nosotros. Él lo hizo. Y de esa manera nos muestra que Él es el pastor, el bueno, el que vale la pena seguir, el que tenemos que seguir, aquel que llegó hasta la última consecuencia por amor a ti, por amor a mí. Él es el Señor. Él es el buen pastor, el que vino a dar vida, el que vino a dar vida en abundancia y a costa de su propia vida por causa de nuestros pecados. Él es el buen pastor. Los versículos 12 y 13, que vienen a continuación de este, nos van a mostrar un pequeño contraste que hace el Señor, de la misma manera que hizo un contraste antes con lo que eran los ladrones y salteadores, y Él ahora nos va a hacer un contraste entre algunos que no necesariamente son malos. No son malos. ¿O acaso alguien podría decir que alguien que trabaja y gana su sueldo es malo? Los ladrones y salteadores del versículo 8 son malos, sí. Ellos vienen a destruir, vienen a dispersar el rebaño, pero estos otros que son asalariados, que tienen un sueldo, esa es la idea, tienen un sueldo, tienen un salario, no son en sí mismos malos. Sin embargo, el Señor toma a este grupo, que no es necesariamente malo, para mostrarnos cuán bueno y cuán amoroso y cuán misericordioso es Él. Aquí nos muestra el Señor, dice el versículo 12, el asalariado, el que recibe un sueldo, que no es el pastor. No son suyas las ovejas, nos aclara aquí. Ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo hace lo que quiere con las ovejas. ¿Por qué? Porque no hay un vínculo. Porque el asalariado está allí cuidando las ovejas para recibir algo al final del día. Porque no ha criado a las ovejas, porque no las ha sustentado día a día, porque no ha permanecido con ellas. En cambio, el pastor, sí. El pastor las conoce. El pastor las ayuda, las sustenta, las guía, las protege. Se encarga de que nada les falte. ¿Se acuerdan como parte David el precioso salmo? Jehová es mi pastor, nada me faltará.
qué grande es este pasaje. Contraste entre alguien que hace su trabajo por dinero, el Señor lo saca aquí en juego, no es que esté mal, pero sin embargo dice allí que cuando hay un peligro que atenta contra su propia vida, el asalariado dice no, prefiero yo primero. Sin embargo el pastor, el buen pastor, ¿qué hace? Da su vida. El asalariado no da su vida. El buen pastor la da por sus ovejas. Versículo 14, el Señor repite, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Ahí está lo de antes, como en la antigüedad, como en esos tiempos. Una ovejita conocía y reconocía la voz de su pastor y su cara y lo seguía por atrás. El pastor no tenía que ir guiándola, sino que la ovejita sola lo seguía. De la misma manera también el Señor conoce a todos y cada uno de nosotros. Hermanas, hermanos, el Señor nos conoce. El Señor sabe perfectamente lo que necesitas, como el pastor se daba cuenta de qué necesita su oveja. El Señor sabe perfectamente lo que anhelas, lo que necesitamos, lo que anhelamos. El Señor conoce lo que ocultamos, lo que callamos, lo que deseamos, lo que está bien en nosotros, lo que está mal en nosotros. Conozco mis ovejas. Versículo 14, el Señor dice, yo soy el buen pastor, las conozco. Te conozco. El Señor te conoce. Y nosotros también hemos conocido al Señor. Le hemos conocido por medio de su palabra, por medio de la predicación, y día a día el Señor, por medio de la Escritura, nos va mostrando más y más y más de su persona. Y le vamos conociendo un poquito más, y un poco más, y un poco más. Y Él nos va transformando a su imagen. ¿Saben a qué grado llega este conocimiento? Versículo 15. Fíjense a qué grado, a qué nivel, a qué altura llega el conocimiento que Dios, que el Señor, el buen pastor, tiene de ti. Mira, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Nuestro Señor nos conoce. Nos conoce de la misma manera que el Padre conoce al Señor y que el Señor conoce al Padre. Toda una eternidad en comunión íntima y perfecta. Así te conoce Dios. Así sabe Dios de ti todo. Lo que le has dicho y lo que no le has dicho. Lo que tú eres, lo que tú anhelas. Todo, todo. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículos 14 y 15. Y nuevamente el Señor repite, pongo mi vida por las ovejas. Hermano, esto es lo increíble. El Señor te conoce. El Señor no murió por nosotros, no puso su vida por nosotros, sus ovejas, porque nos conociera y nos halló muy buenos, o muy santos, o muy bonitos, o muy agradables. A pesar de que nos conoce, de que sabe cómo eres, a pesar de que tiene un conocimiento total y absoluto de ti, murió por ti. Él es el buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Aquel que llegó hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. El versículo 16, el Señor está aquí hablando y va a comenzar a hablar de otras ovejas. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La interpretación de esto es que, como el Señor estaba hablando a los judíos, probablemente muchos allí estaban dejando fuera a los gentiles y ellos se consideraban los judíos como el rebaño.
y que nadie más. Y el Señor dice, no, hay otros más. Ahí estamos nosotros. Y todo lo que hemos leído aplica para ti, y aplica para mí, y aplica para todos nosotros, hermanas, hermanos, aplica. ¿Por qué? Porque el Señor dice en el versículo 16 que habían otras ovejas que éramos nosotros, a las cuales Él trajo y oímos su voz, y formó de ambos un solo rebaño y un solo pastor. Uno. Y nadie más. Un solo pastor y un solo rebaño. Y podríamos ponerle un nombre que puede ser bien dado: la iglesia, el grupo, el rebaño de los redimidos, de los que pertenecemos a su reino, de los que pertenecemos a Él. Y Él es nuestro pastor. Versículo 17: por eso me ama mi Padre, el Padre, porque yo pongo mi vida. Pone su vida por ti, por la oveja, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, no fue un accidente. Este pasaje lo afirma. Él dice aquí, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ahora, para estos últimos minutos que me quedan, leamos también unos pasajes que están ahí mismo. Continuamos en el versículo 22 y quiero centrarme en algunas cosas de los 27, 28, 29 también. Son algunas características. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hasta ahí vamos a leer. Hay promesas para ti en esta porción. Hay promesas poderosas para ti en esta porción. Promesas maravillosas como, por ejemplo, yo les doy vida eterna. ¿Tienes vida eterna? Sí. Eres una oveja del Señor. Has entrado por la puerta. Él es tu buen pastor. Hemos creído en Él. Tienes vida eterna. No perecerán jamás. No verán la muerte, como dice un corito que cantamos, y nunca verás la muerte. No verán la muerte, no perecerán jamás. El mismo Señor lo dice ahí mismo en Juan, el capítulo 11, versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No perecerán jamás. Hermanas, hermanos, el Señor nos ha dado vida y en abundancia, vida eterna, y no pereceremos nunca, nunca jamás. Y miren esta promesa. Miren esta preciosa promesa. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. ¿Y qué mano es? Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, estamos en las manos del Padre. Nadie te puede arrebatar de allí. El Señor Jesucristo lo hizo. El Señor Jesucristo lo logró. El Señor Jesucristo lo compró con su propia sangre. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas, y Él es el que permite y hace posible que tú y yo estemos en las manos de nuestro Padre. Él es el buen pastor. Él es la puerta. Él es
En otras partes de la Escritura también se muestra el Señor como pastor. Hay un pasaje en Hebreos, el capítulo 13 y versículo 20, que habla acerca del gran pastor de las ovejas. Y otro que lo dijimos al principio, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, el príncipe de los pastores. Esos pueden quedar de tarea voluntaria, cada uno podrá leerlos después y meditarlos también en su hogar. Entonces, a modo de resumen, nuestro Señor Jesucristo es la puerta. Hemos entrado por Él, hemos entrado creyendo en Él y hemos entrado y formado parte de lo que es el pueblo redimido, su rebaño, el cual Él, ahora que hemos entrado, pastorea. Y Él, como buen pastor, Él es el que nos sustenta, el que nos guía, el que nos dirige, el que procura que nada nos falte, aquel que llegó hasta la última instancia para hacerlo por nosotros, y Él es nuestra autoridad protectora, como de la misma manera un pastorcito lo es para sus ovejas. Él nos conoce, Él nos llama, y nosotros le seguimos, y nada ni nadie puede arrebatarnos de su mano. Él es el buen pastor. Eso les tenía para compartir en esta tarde. Vamos a orar para terminar la reunión. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, reconocemos en el Señor Jesucristo, tu Hijo, a nuestro buen pastor, a aquel que nos dirige, a aquel por el cual entramos una vez. Al creer en ti, entramos a formar parte de tu familia, a gozar de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Él. Y ahora, Padre, podemos gozar y podemos ver y maravillarnos en su dirección, en sus cuidados, en su sustento que nos da, en la vida eterna. Te damos gracias, Padre Celestial, por Él, porque Él dio su vida por nosotros, puso su vida y la volvió a tomar. Queremos darte las gracias por aquel que es el buen pastor que vive y nos pastorea con poder y nos dirige. Padre Celestial, ayúdanos, te pedimos, a cada uno de nosotros, a que no seamos rebeldes a su voz, a que le valoremos. Ayúdanos, Padre, y dirígenos para apreciarle más en su hermosura. Queremos quedar, Padre, en tus manos. Sabemos que ahí estamos y nadie nos puede arrebatar. Guárdanos en el retorno a nuestros hogares, te pedimos, y bendice tú a cada uno de nosotros. Quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.